La leyenda de Kalunga, Angola. ¿Alguna vez has mirado el mar y has sentido que te observa de vuelta, como si escondiera recuerdos que no quieren salir a la superficie? En Angola, desde mucho antes de que existieran mapas precisos o fronteras modernas, ese presentimiento tiene un nombre: Kalunga. Dicen los ancianos, y escucha bien, porque esto no se lee, se susurra, que Kalunga no es solo una palabra. Es una línea invisible, un límite sagrado. Para los pueblos Bakongo, que habitan desde hace siglos las regiones del norte de Angola y el antiguo reino del Congo, Kalunga es el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No un infierno, no un cielo, un paso. Estamos hablando de creencias registradas desde al menos el siglo XV, cuando cronistas portugueses como Duarte Pacheco Pereira describieron por primera vez las cosmovisiones del África Central. Mucho antes de que Europa pusiera un pie firme en estas costas, el océano Atlántico ya era visto como algo más que agua salada. Era Kalunga misma, profunda, interminable y consciente. Imagínate esto: finales del siglo XV, costas cercanas a la actual provincia de Zaire, en Angola. El sol cae lento, el mar parece inmóvil. Para los Bakongo, cuando alguien moría, su espíritu debía cruzar Kalunga para reunirse con los ancestros. Pero no todos podían hacerlo. Solo aquellos que habían vivido en equilibrio con la comunidad y la tierra. Ahora dime, ¿qué pasaría si el espíritu no lograra cruzar? Aquí es donde la voz baja, donde el relato se vuelve incómodo. Porque Kalunga no siempre fue un paso tranquilo. Con la llegada de los barcos europeos a partir de 1482, el océano dejó de ser solo un símbolo espiritual y se convirtió en una ruta de dolor. Millones de africanos fueron arrancados de su tierra y llevados a la fuerza a través del Atlántico durante los siglos siguientes. Para muchos, ese mar ya no era un camino al más allá. Era una tumba sin nombre. Los relatos orales hablan de noches en que el mar respira distinto. Pescadores de la desembocadura del río Congo juraban escuchar cantos cuando la niebla cubría el agua. ¿Eran ballenas? ¿El viento? ¿O eran las almas que nunca llegaron a cruzar Kalunga? Y aquí surge la pregunta que incomoda, la que se queda flotando como el eco de una voz antigua. Si Kalunga separa la vida de la muerte, ¿qué ocurre cuando alguien queda atrapado justo en medio? Porque hay lugares específicos, costas, estuarios, playas que existen y puedes señalar en un mapa, donde la gente aún evita entrar al agua al caer la noche. No por superstición barata, sino por respeto. Respeto a algo que no ven, pero sienten. Y justo cuando creemos entender qué es Kalunga, mar, frontera, símbolo, la leyenda da un giro, y nos obliga a mirar no al agua, sino a quienes quedaron ligados a ella para siempre. Ahora, escucha con atención, porque para entender a Kalunga no basta con mirar el mar. Hay que pensar como pensaban los antiguos. Para los Bakongo, el universo estaba dividido en dos mundos reflejados. El mundo visible, donde caminamos, respiramos y envejecemos, y el mundo invisible, donde habitan los ancestros. Entre ambos existe una frontera sagrada llamada Kalunga. No siempre es agua. A veces es un río. A veces es una niebla espesa. Pero en Angola, sobre todo en las regiones cercanas al océano Atlántico y al río Congo, Kalunga tomó la forma del mar infinito. Este concepto fue documentado por misioneros y antropólogos siglos después, como Placide Tempels y estudios del siglo XX sobre la cosmología Congo, donde se describe el Dikenga, el símbolo del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Según esta visión, morir no es desaparecer, es cruzar. Pero aquí viene lo inquietante. Los ancianos decían que no todas las muertes eran iguales. Una muerte violenta, injusta o lejos de la tierra natal podía romper el equilibrio del cruce. El espíritu quedaba desorientado, vagando cerca de Kalunga, incapaz de avanzar o regresar. Y cuando eso ocurría, el límite dejaba de ser silencioso. En aldeas cercanas a la costa, como las que existieron alrededor de lo que hoy es Hoyo, se contaba que algunas noches el mar devolvía cosas que no debía. Restos de madera, objetos sin dueño, y sensaciones difíciles de explicar. Los pescadores hablaban de una presión en el pecho, como si algo los observara desde debajo del agua. No era miedo común, era reconocimiento.
Con la expansión del comercio esclavista entre los siglos XVI y XIX, Kalunga adquirió un significado aún más pesado. Para quienes eran obligados a subir a los barcos, el océano ya no solo separaba mundos espirituales, separaba la vida conocida de un destino incierto. Muchos murieron durante la travesía. Sus cuerpos fueron entregados al mar, y el mar los aceptó. Aquí es donde la leyenda se vuelve más densa, porque, según los relatos orales, Kalunga comenzó a llenarse de voces. No voces claras, sino murmullos que solo se escuchaban cuando el viento se detenía. Se decía que eran los espíritus que no sabían si habían muerto, o si aún esperaban volver. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Si Kalunga es la frontera entre la vida y la muerte, y miles de almas quedaron suspendidas en ella, entonces el océano no solo guarda historia, guarda presencia. Algunos narraban que, al amanecer, el agua parecía moverse en círculos lentos, como si algo respirara bajo la superficie. Nadie afirmaba ver figuras claras. Nadie aseguraba nada con certeza. Pero todos coincidían en lo mismo: no era imaginación colectiva. Era algo que se repetía, generación tras generación. Y así, poco a poco, Kalunga dejó de ser solo un concepto espiritual, para convertirse en un lugar que exigía silencio, respeto y distancia. Porque hay fronteras que no están hechas para cruzarse dos veces. Y justo cuando creemos que Kalunga solo habita en el mar, la leyenda nos lleva tierra adentro, hacia rituales, símbolos y advertencias que aún hoy sobreviven. Y ahora dime, ¿qué harías si supieras que hay formas de llamar la atención de Kalunga sin siquiera tocar el agua? Porque la leyenda no se queda en la costa. Viaja tierra adentro, siguiendo antiguos caminos que conectaban aldeas, cementerios y lugares sagrados del antiguo reino del Congo, un estado documentado desde el siglo XIV, mucho antes del contacto europeo. Allí, la relación con los muertos no era temor, era convivencia vigilada. Según la tradición bakongo, los ancestros no desaparecen. Observan, aconsejan y a veces advierten. Para comunicarse con ellos, se realizaban rituales específicos en espacios llamados Mbanza y en claros cercanos a ríos que desembocaban en el Atlántico, porque esos ríos eran vistos como extensiones de Kalunga. Pequeños Kalunga que conectaban con el gran límite final. Aquí aparece un elemento clave: la noche. Se decía que después del ocaso, especialmente durante determinadas fases de la luna, el velo entre los mundos se adelgazaba. No desaparecía, pero se volvía frágil. En esos momentos, cualquier error, una palabra mal dicha, un gesto irrespetuoso, podía atraer aquello que no debía cruzar. No estamos hablando de magia exagerada ni de invocaciones teatrales. Los registros etnográficos del siglo XIX mencionan rituales sobrios, casi silenciosos. Ofrendas simples: agua, sal, conchas marinas. Elementos reales, cotidianos. Porque Kalunga no respondía al espectáculo, respondía a la intención. Los mayores advertían algo muy específico: jamás pronunciar el nombre de un difunto cerca del agua por la noche. No gritarlo, no repetirlo. Decían que el nombre actuaba como un ancla, y que el espíritu podía confundirse, creyendo que aún era llamado al mundo de los vivos. ¿Te imaginas cargar con esa responsabilidad? Hay relatos de aldeas cercanas al curso bajo del río Congo donde, tras romper esta norma, comenzaron a suceder cosas difíciles de explicar. Sueños compartidos entre varias personas. Sensación de ser observados incluso a plena luz del día. Animales que evitaban ciertos caminos sin razón aparente. Nada espectacular, nada inmediato, pero persistente. Y aquí es donde la leyenda se vuelve aún más inquietante, porque Kalunga no castigaba con violencia. No hacía falta. Su influencia era lenta, como el desgaste del agua sobre la piedra. Los bakongo creían que cuando un espíritu quedaba atrapado, su presencia afectaba el equilibrio de la comunidad. Enfermedades inexplicables, malas cosechas, discusiones sin causa clara. No se decía Kalunga está enojada. Se decía Kalunga está cerca. Y cuando Kalunga se acercaba demasiado, solo había una forma de restaurar el equilibrio: el silencio ritual. Días enteros sin música, sin celebraciones,
sin pronunciar nombres prohibidos. Un acto colectivo de respeto para que el límite volviera a su lugar. Pero no siempre funcionaba, porque hay momentos en la historia, fechas concretas, registradas, en los que el número de muertes fue tan grande, tan abrupto, que ni los rituales pudieron contener lo que se acumulaba al otro lado. Y es precisamente ahí, en esos años oscuros, cuando Kalunga deja de ser solo frontera, y comienza a sentirse como algo que observa. Escucha, porque a partir de aquí la leyenda ya no avanza en susurros. Avanza con fechas, con lugares, con hechos que quedaron escritos, aunque no todo fue explicado. Entre los siglos XVII y XVIII, la costa atlántica de Angola se convirtió en uno de los principales puntos del tráfico transatlántico de esclavos. Puertos como Luanda, fundada oficialmente en 1576, y Benguela, establecida en 1617, no solo fueron centros comerciales, fueron escenarios de despedidas definitivas. Miles de personas fueron obligadas a cruzar Kalunga sin ritual, sin preparación espiritual, sin despedida. Para la cosmovisión bakongo, eso era una ruptura grave. Las tradiciones orales coinciden en algo perturbador. Demasiadas almas cruzaron al mismo tiempo. No por el ciclo natural de la vida, sino por la violencia. Y cuando el equilibrio se rompe de esa manera, Kalunga deja de ser un paso ordenado y se convierte en un espacio saturado. Cronistas coloniales mencionan comportamientos extraños entre las poblaciones locales. Pescadores que se negaban a salir al mar ciertos días específicos del año. Comunidades que abandonaban temporalmente zonas costeras sin explicación económica clara. No lo llamaban maldición, lo llamaban advertencia. Se decía que el mar estaba pesado. En relatos transmitidos de generación en generación, se hablaba de noches en las que el agua golpeaba la costa sin viento, como si respirara con dificultad. Otros decían que, al amanecer, aparecían huellas en la arena que no correspondían ni a personas ni a animales conocidos. Nada que alguien pudiera probar, pero demasiado recurrente para ignorarlo. Aquí surge el núcleo del conflicto. Si Kalunga es el límite sagrado, ¿qué ocurre cuando los vivos fuerzan a los muertos a cruzarlo sin orden, sin respeto? Para los bakongo, la respuesta no era inmediata ni espectacular. No hablaban de castigos repentinos. Hablaban de desajuste. El mundo comenzaba a sentirse fuera de ritmo. El tiempo parecía más lento. Los sueños más intensos. La frontera más delgada. Hay testimonios del siglo XVIII que mencionan rituales de emergencia realizados cerca de desembocaduras de ríos y cementerios antiguos. No para invocar, sino para contener. Para reforzar la línea de Kalunga y evitar que lo acumulado regresara. Porque esa era la verdadera preocupación. No que los muertos se hubieran ido, sino que no se hubieran ido del todo. Algunos ancianos decían que, cuando Kalunga se satura, comienza a reflejarse en el mundo de los vivos. No con apariciones claras, sino con señales, miradas que se sienten en la nuca, voces que parecen venir del pensamiento, una tristeza que no pertenece a nadie en particular. Y justo aquí, la leyenda da un giro aún más inquietante. Porque Kalunga no solo se manifiesta en el agua, también se manifiesta en los sueños compartidos. Personas de distintas aldeas, sin contacto entre sí, comenzaron a describir las mismas visiones. Un horizonte infinito, una línea oscura separando dos mundos, y figuras que caminan sin dejar huellas, mirando hacia atrás, como si esperaran algo. ¿A quién esperaban? La respuesta nunca fue dicha en voz alta. Pero todos sabían que el límite estaba siendo puesto a prueba. Y cuando un límite sagrado se tensa demasiado, algo inevitablemente cambia. Y aquí es donde la leyenda de Kalunga se vuelve más íntima, más cercana, casi personal. Porque cuando el límite entre los mundos se debilita, no siempre se manifiesta en el mar o en la tierra. A veces, se manifiesta dentro de las personas. Relatos recogidos en comunidades del norte de Angola, especialmente en zonas cercanas a Luanda y a los antiguos caminos que conectaban con el interior del Reino del Congo, hablan de un fenómeno inquietante. Sueños que no parecían sueños. No eran visiones confusas. Eran escenas repetidas, con los mismos detalles, vistas por personas que no se conocían entre sí. Un cielo sin sol. Un agua inmóvil.
y una línea oscura en el horizonte. Los ancianos decían que eso era ver Kalunga desde adentro. Según la tradición, cuando una persona sueña repetidamente con el límite, no es ella quien se acerca a Kalunga, es Kalunga quien la observa. No para llevarla, sino para recordarle algo olvidado, algo que quedó inconcluso en el cruce. Aquí entra un elemento fundamental de la leyenda, los espíritus sin nombre. Durante los siglos de mayor violencia, muchos murieron sin despedida, sin registro, sin ritual. Para los Bakongo, el nombre es esencial para completar el tránsito. Sin nombre, el espíritu no sabe hacia dónde ir. Queda suspendido, ligado a Kalunga, dependiendo de la memoria de los vivos. Por eso, durante generaciones, se realizaron ceremonias discretas donde se nombraba a los que no tenían nombre. No se inventaban historias. No se describía su final. Solo se reconocía su existencia. Porque reconocer es permitir que el cruce continúe. Pero no todos respetaban ese proceso. Hay relatos que advierten sobre quienes intentaron forzar el contacto. Personas que buscaban respuestas rápidas, señales claras, ventajas personales. Los ancianos eran tajantes. Kalunga no negocia. Y quien insiste en mirar demasiado tiempo al límite, empieza a ver cosas que no puede comprender. No se hablaba de locura. Se hablaba de desorientación espiritual. La persona seguía viva, caminaba, hablaba, pero algo en su mirada parecía estar siempre enfocando otro lugar. Como si escuchara una marea que los demás no oían. Aquí la leyenda introduce una advertencia clara. Kalunga no llama a gritos. Kalunga atrae en silencio. Y cuanto más cerca estás del límite, más fácil es confundir recuerdos ajenos con propios. Algunos decían sentir una tristeza profunda sin razón. Otros aseguraban recordar viajes que nunca hicieron. Nombres que no pertenecían a su familia aparecían en sus pensamientos. ¿Eran memorias heredadas? ¿O fragmentos de espíritus que aún buscaban completar su cruce? Nadie lo afirmaba con certeza. La tradición nunca cierra esa respuesta, porque cerrar el misterio sería negar la naturaleza misma de Kalunga. Lo que sí coincidían todos era en algo inquietante. Cuando estos sueños y sensaciones se intensificaban en una comunidad, poco después comenzaban a ocurrir señales cerca del agua. Cambios en las mareas. Silencios extraños entre los animales. Una calma demasiado profunda. Como si el límite estuviera acercándose. Y es justo en ese punto, cuando el mundo parece contener la respiración, que la leyenda nos conduce hacia su momento más tenso. El instante en que Kalunga deja de ser observada y empieza a responder. Baja un poco la voz, porque lo que viene no se cuenta en tono alto. Según la tradición, hay momentos específicos en los que Kalunga responde. No siempre, no a cualquiera, solo cuando el equilibrio ha sido alterado durante demasiado tiempo. Los ancianos decían que esas respuestas no llegan como castigo, sino como recordatorio. En las zonas costeras cercanas a Luanda y Benguela, se hablaba de ciertos días del año en los que el mar parecía distinto. No más violento. Al contrario, demasiado quieto. Tan inmóvil que reflejaba el cielo como un espejo oscuro. Los pescadores evitaban esas aguas, no por miedo inmediato, sino porque sabían que algo estaba escuchando. Hay registros históricos del siglo XVIII que mencionan interrupciones inexplicables en la actividad portuaria. Barcos que retrasaban su salida sin causa técnica clara. Tripulaciones que se negaban a zarpar después de experimentar una sensación de presión al mirar el horizonte. Nada sobrenatural escrito oficialmente, pero sí lo suficiente como para que quedara constancia del comportamiento. La leyenda dice que en esos momentos, Kalunga no se abre, se acerca. No aparecen figuras definidas. No hay apariciones claras. Lo que ocurre es más sutil, por eso mismo, más perturbador. El sonido del mar cambia. No es más fuerte ni más débil. Es distinto, como si el ritmo no perteneciera a este mundo. Algunos aseguraban escuchar pasos donde no había nadie. Otros describían la sensación de estar acompañados aún estando solos. Nadie decía vi un espíritu. Decían, no estaba solo. Aquí el relato se vuelve más preciso.
Se decía que quienes habían perdido familiares en el mar eran los más sensibles a estas respuestas. No porque estuvieran destinados a algo, sino porque su memoria actuaba como un puente. Kalunga reconoce la memoria, reconoce el duelo no resuelto, y cuando demasiados duelos se acumulan, el límite comienza a vibrar. En las aldeas, los mayores reaccionaban rápido. Se suspendían actividades cerca del agua. Se apagaban los fuegos al caer la noche. Se evitaba pronunciar palabras relacionadas con viaje, partida o regreso. Todo tenía un propósito, no reforzar el llamado. Porque aquí aparece una de las advertencias más inquietantes de la leyenda. Kalunga no arrastra a nadie. Las personas se acercan solas. No físicamente, espiritualmente, a través del recuerdo, del deseo de respuesta, de la necesidad de entender. Y cuanto más intenta alguien comprender lo que quedó al otro lado, más difícil se vuelve distinguir dónde termina el mundo de los vivos. Algunos relatos hablan de personas que comenzaron a pasar largas horas mirando el mar sin darse cuenta del tiempo. No respondían cuando se les hablaba. No parecían dormidos. Simplemente ausentes. Cuando volvían en sí, no contaban visiones espectaculares. Solo decían una frase que se repite en distintas comunidades. No es como pensamos. Eso bastaba para que los ancianos supieran que la línea había sido tocada. Y aquí, justo aquí, la leyenda se acerca a su punto más tenso. Porque cuando alguien logra percibir el límite, cuando Kalunga responde, surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si el cruce existe, ¿es posible que algo también intente volver? La tradición no responde de inmediato. Guarda silencio. Y ese silencio no es vacío, es expectativa. Porque la leyenda de Kalunga nunca habla de regresos directos. No dice que los muertos vuelvan caminando entre los vivos. Eso sería demasiado simple, demasiado evidente. Lo que describe es algo más inquietante, la influencia. Los ancianos decían que cuando el límite es presionado, cuando demasiadas memorias quedan suspendidas en Kalunga, el mundo de los vivos comienza a cambiar de forma casi imperceptible. No aparecen sombras, aparecen repeticiones, hechos que se reflejan unos en otros como olas. En comunidades cercanas a antiguas rutas esclavistas del interior hacia la costa, se observó algo curioso, documentado por misioneros del siglo XIX. Historias que se repetían con distintos nombres, pero con los mismos detalles. Personas que soñaban con caminos que nunca recorrieron. Jóvenes que sentían un rechazo inexplicable hacia el mar sin haberlo visto antes. La tradición lo explicaba así. Kalunga no devuelve cuerpos. Devuelve ecos. Ecos de decisiones no cerradas. De despedidas ausentes. De vidas interrumpidas lejos de casa. Esos ecos se filtran en la conciencia colectiva, influyendo en la forma en que una comunidad se mueve, elige, recuerda. Por eso, durante generaciones, se evitó construir demasiado cerca de ciertas playas y desembocaduras. No por prohibición escrita, sino por acuerdo tácito. Ese lugar escucha, decían. Y escuchar, en este contexto, no era algo pasivo. Hay relatos particularmente persistentes sobre ciertas noches sin luna, cuando el mar parece confundirse con el cielo. En esos momentos, se decía que la línea de Kalunga se volvía imposible de distinguir. Arriba y abajo perdían sentido. Y cuando no hay orientación clara, el espíritu duda. Aquí aparece una idea central de la leyenda. El mayor peligro no es cruzar Kalunga, es no saber de qué lado estás. Los ancianos advertían que quien pierde esa certeza comienza a vivir a medias. Ni plenamente aquí, ni completamente allá. Esa condición no se describía como maldición, sino como advertencia encarnada. Una forma de mostrar a los vivos lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que se transmite en voz baja de generación en generación. Si Kalunga responde con ecos, ¿qué ocurre cuando esos ecos se acumulan demasiado? La tradición no da una respuesta clara. Solo ofrece señales. Señales que aparecen antes de grandes cambios. Antes de abandonos. Antes de silencios prolongados. Como si la tierra misma pidiera una pausa. En esos momentos,
Los ancianos convocaban a la comunidad no para contar historias, sino para recordar. Recordar a los ancestros conocidos y a los desconocidos. Recordar que el cruce existe por una razón, y que forzarlo, ignorarlo o banalizarlo tiene consecuencias que no siempre se ven, pero se sienten. Porque Kalunga, dicen, no necesita mostrarse. Le basta con que la olvidemos, o peor aún, con que creamos haberla entendido por completo. Y justo cuando creemos que la leyenda se diluye en advertencias y ecos, aparece el momento más delicado. El instante en que la tradición se detiene, mira al oyente, y le deja una última imagen antes del clímax. Imagina esto, no como una historia antigua, sino como una escena que podría ocurrir en cualquier época. El mar está en calma. No hay viento. No hay aves. Solo una superficie lisa que refleja el cielo como si fuera otro mundo debajo del mundo. Para los Bakongo, ese momento era el más delicado, porque cuando Kalunga se vuelve espejo, deja de mostrar profundidad y muestra frontera. Los ancianos decían que en ese estado, el límite no se abre, pero tampoco se cierra. Se vuelve perceptible. Hay relatos situados cerca de la desembocadura del río Congo, en puntos donde el agua dulce y la salada se mezclan, que hablan de una sensación compartida. Personas que, sin ponerse de acuerdo, sentían la necesidad de detenerse, de guardar silencio, de no avanzar más. No era miedo, era reconocimiento. En la tradición, esos lugares eran llamados puntos de equilibrio frágil. Espacios donde el mundo de los vivos y el de los ancestros se rozan sin tocarse. No se construían templos allí. No se hacían rituales largos. Solo se pasaba, y con respeto. Aquí la leyenda alcanza su punto más tenso, porque se decía que, en ocasiones excepcionales, demasiado raras para ser buscadas, demasiado importantes para ser ignoradas, alguien podía sentir el cruce sin atravesarlo. No veía figuras. No escuchaba voces claras. Lo que percibía era una certeza abrumadora. La vida y la muerte no están separadas por distancia, sino por estado. Quienes vivieron esa experiencia no hablaban mucho después. No porque no pudieran, sino porque no encontraban palabras que no traicionaran lo sentido. Solo repetían una idea, casi siempre la misma. No estamos solos en el recuerdo. Y aquí la tradición se vuelve extremadamente cuidadosa. No afirma que los ancestros regresen. No afirma que Kalunga se abra. Solo deja claro que el límite responde a la memoria colectiva. Cuando una comunidad recuerda con respeto, el cruce se mantiene estable. Cuando olvida, cuando reduce el pasado a números o fechas, Kalunga se vuelve más pesada. Por eso, incluso siglos después, algunas comunidades continúan realizando actos simbólicos cerca del agua. Silencio al amanecer, ofrendas mínimas, palabras no dichas. No por temor irracional, sino por continuidad cultural. Porque para ellos, la historia no está detrás, está debajo. Y entonces, justo cuando el oyente cree haber llegado a una comprensión, la leyenda hace lo más inquietante de todo. No da respuestas finales. Solo deja una pregunta suspendida, como el reflejo del cielo en el mar. Si Kalunga es la frontera, ¿qué papel juegan los vivos en mantenerla? La respuesta no se impone, se intuye, y esa intuición nos conduce al momento culminante del relato, donde todo lo dicho adquiere peso, y el silencio cobra sentido. Aquí es donde la leyenda se detiene, no porque no tenga más que decir, sino porque elige decirlo de otra forma. Los ancianos Bakongo explicaban que Kalunga no necesita guardianes visibles. No hay criaturas vigilando el límite, ni señales espectaculares marcándolo. El verdadero clímax de la leyenda no ocurre en el mar, ni en los sueños, ni siquiera en los rituales. Ocurre en la conciencia de los vivos. Decían que cada generación recibe Kalunga tal como la anterior la dejó. Si fue respetada, el límite permanece firme. Si fue ignorada, el límite se debilita. Así de simple, así de inquietante. En ciertos relatos orales, transmitidos en comunidades del norte de Angola hasta bien entrado el siglo XIX, se menciona un fenómeno que nunca fue explicado del todo. Momentos históricos en los que, sin causa aparente, las personas sentían una urgencia colectiva de recordar. No fechas,
No nombres famosos, sino a los ausentes, a los que no dejaron historia escrita, a los que cruzaron sin despedida. No era duelo individual, era memoria compartida. En esos periodos, se evitaba viajar por mar. Se posponían decisiones importantes. Se hablaba menos y se escuchaba más, porque se creía que Kalunga estaba cerca del oído del mundo. No para hablar, sino para oír si aún era reconocida. Y aquí la leyenda alcanza su punto más alto, sin necesidad de escenas grandiosas. La tensión no está en si algo va a aparecer, sino en si algo será olvidado. Porque olvidar, según la tradición, es lo único que realmente pone en peligro el equilibrio. Cuando los vivos olvidan, los ecos se intensifican. Cuando recuerdan con respeto, los ecos se aquietan. Por eso Kalunga no tiene un final definido. No hay un evento último. No hay una revelación cerrada. El clímax se renueva cada vez que alguien se acerca al mar, al río, al límite, sin comprender del todo qué representa. Y tal vez esa sea la advertencia más profunda de la leyenda. Kalunga no es un lugar al que se llega. Es una relación que se mantiene. Aquí, la voz baja aún más. Porque después de todo lo dicho, solo queda una última reflexión, un cierre que no explica, pero acompaña. Ese cierre, como corresponde a Kalunga, no cruza el límite, solo se detiene justo antes. Y así, la leyenda de Kalunga no termina. Se queda en el rumor constante del océano Atlántico golpeando las costas de Angola, en la desembocadura del río Congo, donde el agua dulce y la salada se confunden sin mezclarse del todo. En los lugares reales, medibles, que existen desde hace siglos y que aún hoy exigen respeto, aunque no sepamos explicar por qué. Los Bakongo nunca dijeron que Kalunga fuera buena o mala. Dijeron que era necesaria. Un límite que permite que la vida continúe sin quedar atrapada en lo que ya fue. Un paso que solo funciona cuando es reconocido, cuando no se lo fuerza, cuando no se lo reduce a una simple historia. Por eso esta leyenda no ofrece un suceso final. No describe un cierre definitivo, porque Kalunga no pertenece al pasado. Pertenece al equilibrio. Y el equilibrio no se resuelve, se sostiene. Tal vez por eso, incluso hoy, hay personas que al mirar el mar sienten una pausa inexplicable. Un instante en el que el tiempo parece detenerse. No es miedo, no es imaginación, es memoria antigua, transmitida sin palabras, recordándonos que no todo lo que existe está hecho para ser visto. Y entonces surge la última pregunta, la que no busca respuesta inmediata. Cuando el mar te devuelve la mirada, ¿estás seguro de saber desde qué lado observas? La voz se apaga, el agua sigue ahí, Kalunga también, y como toda frontera verdadera, espera.